noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy voy a premiar vuestra fidelidad, a todos mis suscriptores, a todas aquellas personas que me estén viendo, desde la cual aquí os doy las gracias. Y os voy a comentar una película que seguramente todos estaremos de acuerdo que es una de las más grandes producciones que ha dado la historia del cine. Nunca había comentado una película de este director, pero yo creo que el ejemplo que os voy a poner, la verdad es que es para mí la obra cumbre de este grandísimo director que pertenece a aquella generación de directores que salieron a la palestra a finales de los años 60 junto con Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, John Milius. Esta noche os voy a hablar largo y tendido de una película que yo considero la mejor película de guerra, la mejor película bélica que se ha hecho jamás en la historia del cine. Un auténtico monumento a la cinematografía que tuvo un reparto realmente espectacular de actores y sobre todo un equipo artístico y técnico de primera categoría. Esta película tuvo muchísimos problemas de producción, de los cuales ahora vamos a hablar, pero dieron como resultado una de las películas más poderosas de la historia del cine, sin duda alguna. Y para mí, si tuviera que hacer un listado de las 10 mejores películas de la historia, esta tendría un lugar de honor, como dentro de poco os haré un listado de todas aquellas producciones que me han parecido las mejores de la historia del cine. Esta noche os voy a hablar de Apocalypse Now, una obra maestra de Francis Ford Coppola, la que yo considero la más grande película bélica de la historia del cine, un auténtico monumento a la cinematografía mundial y una película que se puede considerar como polémica, maldita, una gran película en la que se retrata los horrores más cruentos de la guerra desde sus más bajos niveles, una guerra psicológica, una guerra física, a todos los niveles, en el que todos los protagonistas viven un estado realmente catatónico de lucha tanto exterior como interior consigo mismo. La verdad es que Apocalypse Now, para mí, supone la obra cumbre de Francis Ford Coppola. Ya sé que muchos de vosotros me tiraréis tomates por decir que las del Padrino son mejores, sobre todo las dos primeras, pero yo considero que Apocalypse Now es la obra cumbre de Francis Ford Coppola porque es la evolución natural dentro de la narrativa que tuvo Francis Ford Coppola dentro de los años 70. Por desgracia, Francis Ford Coppola, después de Apocalypse Now, no tuvo ninguna película a la altura de esta gran maravilla del séptimo arte, ya que las demás películas ya bien entrados los 80, los 90, fueron notables pero nunca llegaron al esplendor absoluto que consiguió Francis Ford Coppola en los años 70 con las dos primeras películas del Padrino en 1972 o en 1974 y posteriormente en 1979 con Apocalypse Now, a la que yo considero su tercera, por así decirlo, su tercera obra cumbre, después de las dos películas del Padrino, pero evidentemente por encima de estas dos en lo que se refiere a narrativa e interpretaciones. Si ya el Padrino, mejor dicho, Marlon Brando consiguió en la película del Padrino, en la primera, una gran interpretación, con Apocalypse Now para mí es la mejor interpretación que jamás ha realizado Marlon Brando, junto con otras dos, como por ejemplo la que hizo en Un tranvía llamado Deseo o en La ley del silencio, ambas de Elia Kazan en los años 50. Pero sin duda Apocalypse Now fue un antes y un después en la historia del cine. Una película que removió conciencias allí prácticamente donde se proyectó y en el que en el Festival de Cannes Francis Ford Coppola dijo que no era una película sobre Vietnam, es que era Vietnam, propiamente dicho. La verdad es que las producciones, los problemas que tuvo de producción Francis Ford Coppola con Apocalypse Now fueron muchísimas y desde el principio, la verdad, verdaderamente terribles. Hablar de rodaje de Apocalypse Now supone hablar de algo tan sumamente accidentado como la propia película en sí misma, es decir, como el propio argumento que tuvo Apocalypse Now, que fue escrito por el mismo Francis Ford Coppola, pero también por John Milius, en estado de gracia totalmente, antes de realizar en 1982 aquella otra obra cumbre de la fantasía y del, por así decirlo, del género de aventuras llamada Conan el Bárbaro, junto a Arnold Schwarzenegger. Pero sin duda Apocalypse Now es, digamos, la obra cumbre dentro de la etapa de guionista de John Milius y la obra cumbre de Francis Ford Coppola en lo que a dirección se refiere. Todos los altibajos que tuvo Francis Ford Coppola al realizar Apocalypse Now fueron muchos y a los que ahora vamos a comentar. Por ejemplo, Francis Ford Coppola era un director muy maniático y muy megalomaníaco. Él quiso rodar Apocalypse Now ahora no me acuerdo precisamente el sitio donde quería filmarlo, pero la verdad es que tuvieron muchos huracanes, muchos tifones y los grandísimos decorados realizados también por un diseñador de producción que fue Dean Tavolabris, ahora me acuerdo, en Filipinas,
fueron prácticamente destruidos una y otra vez por huracanes, por tifones, por un tiempo terrible. Y la verdad es que Francis Ford Coppola, durante todo el rodaje allí en Filipinas, la verdad es que tuvo que hacer auténticos esfuerzos por prácticamente no volverse loco, ya que ninguno de los emplazamientos y ninguna de las partes donde estaba construyendo los decorados tenían una gran estabilidad debido a la época de tifones y huracanes que estaba viviendo Filipinas entonces. Otro de los grandes problemas a los que se enfrentó Francis Ford Coppola fue, por ejemplo, a la salud de los propios actores. Martin Sheen, el actor que hace del Capitán Wheeler, tuvo un infarto durante el rodaje de la misma, y una de las noches empezó a beber muchísimo, desapareció a beber alcohol evidentemente, desapareció de aquellas casetas y de las caravanas donde lo estaban filmando y fue encontrado en una cuneta al lado de una carretera, pues prácticamente con ese ataque al corazón que le había dado. Es decir, que el susto que se llevó Francis Ford Coppola en todos estos casos fue realmente terrible. Luego también la película la empezó a rodar en el papel del Capitán Wheeler por el actor Harvey Keitel, al que conocemos también de diversas películas, por ejemplo, entre ellas algunas de Martin Scorsese. Entre ellas, por ejemplo, Taxi Driver, donde hacía de aquel de chulo de Jodie Foster. Pues Harvey Keitel, después de haber rodado algunas de las secuencias, tuvo que renunciar a seguir rodando Apocalypse Now porque las condiciones allí en Filipinas eran tan sumamente terribles que no pudo soportar el tiempo y tuvieron que tirar de la mano de Martin Sheen que para hacer realmente de protagonista, aunque Martin Sheen ya os digo que tuvo una serie de percances realmente terribles. En la secuencia, por ejemplo, donde él rompe un cristal al principio de la película, esa secuencia no estaba como tal en el guión, es decir, no estaba preparado para que él rompiera ningún cristal. Pero en ese momento el Capitán Wheeler, es decir, Martin Sheen, ya estaba empezando a tener una serie de problemas muy serios con el alcohol y después de romper el cristal le dijo a Francis Ford Coppola, por favor, seguid rodándolo, que ahora estoy inspirado. Sin embargo, ese diálogo tuvo que ser sustituido o anulado en postproducción para que no saliera. Francis Ford Coppola en ese momento pues siguió rodando la secuencia y esa secuencia donde prácticamente coge la borrachera y luego termina llorando al pie de la cama con las sábanas rotas, pues evidentemente no estaba en el guión. Pero yo creo que Coppola en ese momento sí que vio a un Martin Sheen muy inspirado en su papel y quiso seguir con la producción en todo momento. Del elenco protagonista os puedo decir que está formado por evidentemente de los más grandes actores de la historia del cine como Marlon Brando, también Martin Sheen, que fue un actor muy destacado, Dennis Hopper en el papel que tiene del periodista una vez que han llegado a la zona del coronel Kurtz, como ahora posteriormente os comentaré, a un jovencísimo Lawrence Fishburne. A Lawrence Fishburne pues le recordaréis por ser el Morfeo de la trilogía Matrix y de muchas películas policíacas, donde ha hecho evidentemente también el papel de policía. Tenemos a un jovencísimo Sam Bottoms, que fue el protagonista o uno de los protagonistas de la ópera prima de Peter Bogdanovich, que fue la última película, The Last Picture Show. Y tenemos sin duda a uno de los más grandes cameos de la historia del cine, que es Harrison Ford en un papel muy pequeñito, prácticamente al principio de la película, con muy pocas líneas de diálogo. La película estuvo filmada, como os ya digo, en 1976 y no se estrenó hasta el 79 porque también tuvo bastantes problemas de montaje, ya que Coppola, el director, evidentemente lo que quería era una gran epopeya sobre Vietnam, pero solo pudo dotar a su película de 152 minutos, que fue lo que realmente se le aconsejó desde la productora que pudiera tener esta película bélica, aunque la gran epopeya que rodó Francis Ford Coppola fue superior a las 3 horas, 3 horas 20, con ese montaje que se hizo en el año 2001 y que se llamó Apocalypse Now Redux, que lo que hace es completar muchas o aportar más visiones, más puntos de vista a esta película, y que ya alcanza prácticamente los 200 minutos, es decir, las 3 horas 20. La verdad es que con Apocalypse Now Redux, que ahora os comentaré también, además de Apocalypse Now de la película madre, se incluyeron muchos puntos de vista, como por ejemplo, y también muchas secuencias, como por ejemplo un punto de vista político, ya que hay uno de los monólogos que fue recortado en la versión final, en el que Marlon Brando lee una tira de periódico de Estados Unidos, pues prácticamente diciendo que estaban casi, por así decirlo, ganando la guerra de Vietnam, cuando evidentemente las tropas norteamericanas están siendo muy diezmadas. Tenemos también, por ejemplo, la secuencia de la plantación francesa, donde también parte de esos franceses están criticando la labor del ejército norteamericano y también del Vietcong. Acordaos que el Vietcong eran evidentemente los
vietnamitas que estaban haciendo frente a los norteamericanos y que por lo tanto, pues diciendo que, claro, era una zona muy bélica, pero eso también era un país con una serie de ideales completamente distintos a los norteamericanos y que los norteamericanos se metieron en esta guerra por una serie de intereses creados, como en realidad ocurre en todas las guerras. Es decir, no hay ninguna guerra que sea, digamos, por el bien común de mucha gente. Prácticamente casi todas las guerras se hacen por intereses económicos, intereses partidistas. Y como se dijo en una película bélica, la guerra es jóvenes que mueren y ancianos que parlotean. Eso es la guerra. Hay que ignorar en ese sentido la política. La verdad es que todo el rodaje, como os digo, estuvo lleno de anécdotas realmente para recordar. Por ejemplo, Marlon Brando, pues evidentemente cuando llegó la época, la zona, por así decirlo, su parte de rodar, llegó al rodaje de Filipinas, en el que no se había leído prácticamente nada del guión, llegó con la cabeza completamente rapada, sin pelo, y evidentemente pues sin ideas de lo que podía ir la película. Ya Marlon Brando a finales de los 70 ya empezaba a tener una serie de problemas familiares con sus hijos realmente importantes, que luego por desgracia pues para él han ido falleciendo. Varios de los hijos de Marlon Brando, desde que él falleciera, murieron, uno en un accidente de moto, otro por sobredosis, por una serie de circunstancias realmente terribles para él. Entonces su depresión, su profundísima depresión que tuvo ya en los años 70, se debe a todos esos fallecimientos de sus hijos y también al estado catatónico que él tenía prácticamente después de haber bebido. Marlon Brando, para mí, uno de los mejores actores de la historia del cine, sin duda alguna, ha sido además de un magnífico actor, y en boca de él hubiera preferido ser peor actor pero mejor padre. Eso siempre lo ha dicho Marlon Brando, prácticamente lo dijo hasta el día de su muerte. Marlon Brando se puede decir que es una de las más grandes estrellas que ha dado la historia del cine, un gran actor del método, es decir, ese método en el que lo que haces es inmiscuirte en tu papel, absorberte, que el personaje te absorba por completo y que puedas, por así decirlo, desarrollarlo con la mayor verosimilitud posible. Pero evidentemente Marlon Brando se tomaba muy en serio sus papeles y es poseedor de una de las más grandes, o muchas de las más grandes interpretaciones que ha dado el séptimo arte. Lo vimos, por ejemplo, en El tranvío llamado Deseo de Elia Kazan, en un papel realmente impresionante, en La ley del silencio, por la que ganó el Oscar, en 1954, si mal no recuerdo, después de que la película, también dirigida por Elia Kazan, ganara 8 Oscar y la Palma de Oro en Cannes y el León de Oro en el Festival de Venecia, una película realmente portentosa. Le vimos también en una gran comedia como es La casa de té de la luna de agosto junto con Glenn Ford. Si no habéis oído hablar de este título, La casa de té de la luna de agosto, os sugiero que lo busquéis, que lo tecleéis en Google y que os informéis porque es una película realmente divertida. Y luego también tantas otras como por ejemplo Salvaje, donde sale con su chupa de cuero, con su cazadora, con su gorra, con su moto, una película realmente importante. La jauría humana, también, donde hace el papel de un sheriff parcialmente corrupto. Es decir, son tantísimos los papeles que Marlon Brando ha hecho en el cine. Por ejemplo, también El último tango en París, a las órdenes de Bernardo Bertolucci, en una película polémica, pero también que se basa mucho en la interpretación de Marlon Brando. Evidentemente El padrino del mismo Coppola, otorgándole uno de los Oscar que tiene, que él mismo rechazó en la entrega, y enviando precisamente a una de sus hijas indias para que evidentemente no lo recogiera como protesta a cómo el cine norteamericano había tratado a los indios, cómo los Estados Unidos habían tratado, por así decirlo, a las razas indias y cómo habían realizado ese gran genocidio. Es decir, son muchísimas las causas por las que Marlon Brando ha pasado a la historia por ser uno de los actores más polémicos, pero también uno de los más sobresalientes de la historia del cine. Luego ya nosotros tenemos al Capitán Willard, es decir, a Martin Sheen, que fue uno de los actores más importantes de los años 70, con películas como por ejemplo Malas Tierras junto a Sissy Spacek, dirigida por Terrence Malick, el director de La delgada línea roja, otra gran película de guerra. Tenemos un elenco realmente impresionante. Dennis Hopper, el director y protagonista de Easy Rider, Buscando mi destino, una película también muy polémica y también una de las más representativas como road movie, junto a Jack Nicholson de 1974. Tenemos un elenco protagonista realmente impresionante del que Francis Ford Coppola saca interpretativamente todo el jugo que hay por haber, porque la verdad es que tenía unos actores impresionantes, realmente fantásticos. Luego también todos los aspectos técnicos de la película
son también, digamos, para estudiar en las escuelas de cine. Tenemos una banda sonora compuesta por Carmine Coppola y el mismo Coppola también, Francis Ford Coppola. Carmine Coppola era su tío. Y también escrita algunas canciones por el grupo The Doors, aquel grupo tan sumamente también polémico, pero tan representativo de esa rebeldía del cine, de la cultura de los años 70. En el que tienen, por ejemplo, su protagonismo al principio y al final de la película, con esas canciones llamadas This is the End, como si fuera realmente un infierno todo lo que se está proyectando en el film, y que realmente lo es. Y también un actor, que se me olvidaba comentarlos, que es Robert Duvall, en el papel del teniente coronel Kilgore. Uno de los papeles, digamos, más locos de la historia del cine, ese teniente coronel surfista, que para evadirse de todo el infierno que está viendo de la guerra de Vietnam, lo que le gusta es montarse en las olas, de allí, de Filipinas del Vietnam, evidentemente, y poder intentar evadirse de todo el sufrimiento que todos están pasando alrededor suyo, montando esas barbacoas en lo que es en la playa. Es decir, un personaje realmente extravagante y estrambótico, como todos los que pueblan la película de Francis Ford Coppola. Argumentalmente, la película está basada en una novela llamada El corazón de las tinieblas, en el que evidentemente los personajes, no está basada en la guerra de Vietnam, los personajes van a lo largo en una barca, a lo largo del río, y que se tienen que encontrar también con un coronel, también de las Fuerzas Armadas, de su mismo ejército, pero que ha perdido completamente el control. Es decir, Apocalypse Now es una versión libre del corazón de las tinieblas. Ahora no me acuerdo cuál era precisamente el autor del corazón de las tinieblas. No la he leído la novela, pero he oído hablar muchísimo de ella, y aunque no la he leído, pero sí que me gustaría encontrarla, a ver si se edita en libro, porque la verdad es que tiene que ser realmente impresionante lo que es todo ello. Entonces fue John Milius y el mismo Francis Ford Coppola los que precisamente cogieron toda esta novela y la adaptaron a lo que es la película, en la que es una adaptación realmente impresionante, porque todo lo que es el espíritu novelesco aunque la novela del corazón de las tinieblas es más una novela casi de aventuras bélicas que de un drama bélico. Pero vamos, aquí estaba adaptado a lo que John Milius y Francis Ford Coppola querían, que era un drama bélico, evidentemente, sobre Vietnam. La verdad es que todas las anécdotas de lo que es el rodaje, lo que es la filmación de Apocalypse Now, suponen uno de los rodajes más accidentados y difíciles que tuvo nunca la historia de Hollywood. El mismo Francis Ford Coppola escribió un pequeño libro con todo lo que le había ocurrido y todo lo que hizo pasar a su mujer durante el rodaje de Apocalypse Now. Él también, para resistir muchas veces el calor, él también era víctima, porque también fue, por así decirlo, consumidor de drogas hasta no muy fuertes hasta cierto punto. Para aguantar durante tanto tiempo ahí el rodaje de Filipinas, pues también requirió de una serie de drogas para tomarse, y que se le fue la cabeza por completo, ya que empezó a irse también, por ejemplo, con prostitutas también en la zona ahí de Filipinas, obviando directamente a su mujer. La verdad es que la mujer de Francis Ford Coppola durante el rodaje de esta película pasó, la verdad, las de Caín, y estuvo a punto prácticamente de divorciarse de su marido. Aunque evidentemente después del rodaje y del éxito que tuvo Apocalypse Now, evidentemente se lo pensó varias veces y llegó a la conclusión de que su marido estaba bajo una gran presión, había tomado drogas y que realmente, por así decirlo, le perdonó. Es decir, Apocalypse Now, o por lo menos lo que fue el rodaje, fue tan sumamente problemático tanto para los protagonistas, es decir, dentro ya de la película, como fuera de las cámaras, es decir, para todos aquellos que estaban filmándolo. Fue uno de los rodajes más accidentados, por no decir el más accidentado que tuvo nunca Francis Ford Coppola. Y la verdad es que este rodaje no lo recuerda él con cariño y no le tiene un especial aprecio en realidad a la película, aunque le costó muchísimo. La película, la verdad es que se estrenó 3 años después del rodaje, en 1979, después de que Francis Ford Coppola hubiera pues solventado todos sus problemas conyugales, todos los problemas que tuvo con los actores, etc. Y el rodaje, mejor dicho, el montaje de la película, realizada por el artista en el montaje Walter March, evidentemente nos dio una versión de 150 minutos de todos aquellos males que se podían pasar en la guerra de Vietnam. Es decir, esta película es tanto física como psicológica. Y la verdad es que es una película fuerte, es una película con un contenido difícil de asimilar, no es una película fácil, porque evidentemente pues tiene secuencias realmente turbulentas. En 1979 esta película causó un gran revuelo
pero por desgracia no se llevó el Oscar a la mejor película porque en 1978, un año antes, ya se había llevado el Oscar a la mejor película otra película también realizada, ambientada en Vietnam, que fue El cazador, de Michael Cimino, una película a todas luces muy inferior a Apocalypse Now, aunque también muy notable película, evidentemente, pero que Hollywood pues no quiso volver a premiar prácticamente el mismo tema. Y en aquella época, es decir, en el 79, se llevó el Oscar a la mejor película Kramer contra Kramer, protagonizada por Dustin Hoffman y por Meryl Streep, ambos ganadores del Oscar a la mejor interpretación masculina y femenina por sus sendos papeles, respectivos papeles. Pero vamos, que Apocalypse Now recibió 8 nominaciones al Oscar y se las merecía todas. La película fue estrenada también en 1979 en el Festival de Cannes y prácticamente no, se llevó la Palma de Oro también ex aequo, es decir, junto con la película El tambor de hojalata, también de 1979, de Volker Schlöndorff. Lo que pasa es que, claro, El tambor de hojalata es una película que, aunque también está ambientada en un drama bélico, no llega ni a la altura del betún, ni ha pasado la historia del cine de una manera tan contundente como lo ha hecho Apocalypse Now, esta poderosísima película. La verdad es que la película también, allá donde fue estrenada, recibió muchos premios. Recibió 3 David de Donatello, si mal no recuerdo. Recibió también, además de la Palma de Oro en Cannes, recibió también, creo que fue, aquí lo tengo apuntado, un premio César, nominada y premiada a la mejor película extranjera. Recibió premios BAFTA de la Academia Inglesa. Si mal no recuerdo, creo que fue el de director, uno de ellos, el de actor secundario para Robert Duvall. Es decir, se llevó tal retahíla de premios que Apocalypse Now estaban esperando a que fuera la gran triunfadora de los Oscar. Incluso, por ejemplo, el actor secundario, ¿cómo se llama? Robert Duvall, recibió el premio BAFTA y el Globo de Oro al mejor actor secundario para esta película. Pero, ¿cuál fue la sorpresa en aquella noche de los Oscar cuando Apocalypse Now solo se llevó 2? Respecto al sonido y a la fotografía realizada por un maestro de la imagen como fue Vittorio Storaro. Evidentemente fue 2 premios de consolación, pero vamos, Apocalypse Now se lo merecía, el de mejor película, mejor director y para todo el elenco, tanto artístico como técnico, de esta absoluta obra maestra. La verdad es que en lo que es el argumento se puede resumir en muy poquitas líneas, es decir, al capitán Wheeler, es decir, un capitán de lo que es el ejército norteamericano, se le encomienda una misión que es la de cruzar todas las líneas enemigas, remontar todo el río Nung hasta el puente pasado el puente de Do Lung, que es ya Camboya, ya no es Vietnam, ya es Camboya, donde un coronel del ejército también norteamericano pues ha realizado una gran masacre tanto de indígenas como también de personas propias suyas de su ejército, y que evidentemente se ha vuelto loco, ha perdido completamente la razón. Pero que, lógicamente, esta misión tiene que quedar completamente el secreto, como es comunicado al capitán Wheeler precisamente al principio de la película. Lo que son los primeros planos del film son una auténtica maravilla, ya que simbolizan lo que puede ser el horror psicológico al que se puede estar sometiendo el capitán Wheeler a sí mismo, ya que le vemos tumbado en la cama, pensativo, durmiendo, y está recordando constantemente ataques, la selva en llamas, es decir, como si fuera un auténtico infierno, sonando de fondo la canción This is the End de The Doors, como diciendo, este es el final, hermano, este es el final de donde tú has llegado, este es el absoluto infierno y ya no hay nada más. Entonces Martin Sheen se despierta, el capitán Wheeler, y cuando abre un poquito las persianas de su apartamento ve que todavía está en Saigón, es decir, no ha salido de ese infierno, y es cuando empieza su gran calvario. El capitán Wheeler posteriormente es llevado frente a otro general para que le encomiende esa misión que tiene que ser secreta, que es la de remontar todo el río Nung y llegar evidentemente al coronel, lo diré, al personaje de Marlon Brando, el coronel Kurtz, y matarle, poner fin a ese reinado que está teniendo frente a los indígenas y también frente a las tropas norteamericanas. La verdad es que parece así como una película de aventuras, pero todos los acontecimientos que irá teniendo el capitán Wheeler le van minando psicológicamente, y al final de la película el capitán Wheeler, eso ya se abre más a lo que el espectador puede interpretar, es como si él ya también hubiera perdido incluso la razón al final de la película, junto con lo que le ocurre al coronel Kurtz. La verdad es que todo lo que son las secuencias, tanto del principio hasta
que se remonta a todo el río Nun. La verdad es que están todo filmadas con una exquisitez en lo que se refiere a la puesta en escena y al colorido, con unos tonos verdosos y anaranjados, donde los colores predominantes son el naranja y el verde. Es realmente el naranja para no darle una tonalidad excesivamente roja por, digamos, psicológicamente, todo lo que está representando, es decir, como si fuera un auténtico infierno. La verdad es que la llegada, por ejemplo, de lo que es el Capitán Wheeler a lo que es ya casi al final de la película, la zona del Coronel Kurtz, es como si fuera la entrada en el mismísimo infierno, como si estuviésemos leyendo la novela de Dante Alighieri, la Divina Comedia, es decir, es la entrada de Dante, en este caso del Capitán Wheeler, a una zona que está completamente ya no en llamas, pero con un extraño color rojizo anaranjado, como si fuera el auténtico infierno, y que ese infierno esté liderado por el Coronel Kurtz. La verdad es que la película es una auténtica bajada a los infiernos psicológicos y físicos de un grupo de soldados norteamericanos hasta llegar a las lindes del Coronel Kurtz y evidentemente darse cuenta de que ha perdido el juicio, pero que no todos los que están en esa barca van a sobrevivir, evidentemente, a ese gran viaje que supone ser Apocalypse Now. Entonces, el argumento, la verdad es que así pues parece bastante sencillo, pero luego está lleno pues de una serie de matices psicológicos que van aportando una riqueza a los personajes realmente inconmensurable. Por ejemplo, la película tiene una voz en off que es la del Capitán Wheeler, pero que realmente el Capitán Wheeler, a lo largo de todo el film, y muy elegantemente realizado por ese montaje entrecortado en el que hay, o bastante bien dosificado, secuencias de acción, secuencias donde hay más una trama psicológica del Capitán Wheeler y secuencias donde ya hay más desarrollo de personajes de los que van en la barca. Pero por ejemplo, a mí la parte que más me gusta evidentemente es esa en donde el Capitán Wheeler va descubriendo poco a poco que la carrera que ha tenido el Coronel Kurtz ha sido realmente brillante en el ejército norteamericano. Es decir, es una persona, el Coronel Kurtz, Marlon Brando, que ha sido condecorado en prácticamente todas aquellas cosas que se ha propuesto dentro de lo que es el ejército y que realmente no ha llegado a general porque no se lo propuso en sí mismo, pero que llegó a tener condecoraciones como condecoraciones de los paracaidistas, condecoraciones como Boina Verde, es decir, muchísimas de ellas en la que evidentemente iba recopilando medalla tras medalla, premio tras premio, mérito tras mérito. Entonces el Capitán Wheeler se empieza a preguntar cómo es que el ejército quiere que yo ponga fin a la vida de esta persona cuando lo ha conseguido todo dentro del ejército. Pero cuando llega allí ya a la zona del Coronel Kurtz y ve todo ese infierno, esos cadáveres colgados, prácticamente desnudos o semidesnudos, esa especie como de secta de búnker que él ha montado allí con indígenas, incluso con otros del ejército norteamericano y con periodistas como el personaje de Dennis Hopper, pues evidentemente se ha dado cuenta que efectivamente es mejor poner fin a la vida de esta persona, aunque evidentemente no es muy halagüeño después de la gran carrera del ejército que el Coronel Kurtz ha tenido en todo momento. De Apocalypse Now os puedo decir que evidentemente es una película que refleja mucho la psicología de los personajes en todo momento. Es decir, Francis Ford Coppola y John Milius, en lo que es la escritura del guión, se fijaron mucho en el que la película fuera más psicológica que física. Es decir, que mostrara más, por así decirlo, el conflicto bélico dentro de las almas y del pensamiento de aquellos protagonistas, de aquellas personas, de aquellos actores que están en la película, más que lo que es un drama bélico en sí mismo. Es decir, secuencias bélicas de bombardeos, de destrucción, la verdad es que tenemos únicamente 3 en toda la película. Prácticamente al principio, donde el Capitán Wheeler pues recoge esa barca que le va a llevar río arriba en el puente de Do Lung, realmente que es una secuencia de bombardeo a todo lo que es un pequeño poblado. Luego una posterior muy grande donde tiene especial protagonismo la banda sonora de Richard Wagner, Las Valquirias, y que es una secuencia realmente impresionante. Visualmente es una maravilla cómo Francis Ford Coppola ha podido planificar esas secuencias tan sumamente esplendorosas. Sobre todo, por ejemplo, la mirada del Capitán Wheeler cuando está amaneciendo y que se va superponiendo poco a poco la amalgama de helicópteros que van saliendo del horizonte y van llegando poco a poco a la zona, a otro poblado que van a tener que bombardear todo bombardearlo todo con el famoso napalm, de aquella frase que dijo el coronel Kilgore Robert Duvall. Dice: me encanta el olor a napalm por la mañana. Dice: una noche bombardeamos toda una colina y al día siguiente olía a victoria.
La verdad es que el coronel Kilgore, Robert Duvall, dice esta frase, esta oración, toda esta manera, de una manera realmente magnífica. Pero también hay que tener en cuenta que históricamente el napalm era una sustancia, la que rociaron evidentemente a todos aquellos norvietnamitas, en el que esa sustancia caía en el cuerpo de la persona y te iba quemando poco a poco la piel. Es decir, prácticamente era un elemento que te llegaba hasta los huesos, es decir, te provoca un sufrimiento realmente impresionante. Evidentemente las guerras pues se hacen evidentemente se hacen locuras que luego pues mirándolas más fríamente pues dices, ¿cómo el hombre puede realizar todas estas barbaridades a sus semejantes? Todo por motivos raciales o por motivos políticos o por motivos... Realmente es triste ver cómo las personas se van matando. Y yo creo que es precisamente es una de las cosas, uno de los puntos que Francis Ford Coppola quiso plasmarlo psicológicamente en los personajes de su película. Es decir, Apocalypse Now es una película de guerra, pero también se puede decir que es una película antibelicista, para que las personas se dieran cuenta de todas aquellas atrocidades que se realizan en una guerra, tanto por parte de un bando, evidentemente, como por parte de otro, y que nos diésemos cuenta que son realmente atrocidades que tienen que estar ahí presentes y que tenemos que recordarlas precisamente para que no caigan en el olvido y que no caigamos evidentemente en los mismos errores que nuestros padres y nuestros abuelos y tengamos que repetir esos mismos errores. Es decir, siempre se suele decir que una sociedad que no reconoce los errores del pasado está condenado a repetirlos. Por lo tanto, estas películas, sobre todo lo que significó Vietnam para la historia de Estados Unidos, Francis Ford Coppola quiso dejar muy claro que la guerra psicológica era algo mucho más profundo para mostrar todas las atrocidades y cómo muchos de los pobrecitos soldados norteamericanos volvieron. La mayoría de ellos en realidad no volvió de Vietnam y aquellos que volvieron, los pobres, pues volvieron completamente locos debido, pues lógicamente, a pues la toma de drogas para poder soportar esos calores infernales del sureste asiático, realmente impresionante. Y se puede decir que la figura del coronel Kurz lo que hace es simbolizar, de alguna manera, la locura a la que llegaban pues todos esos pobres soldados que por unos motivos políticos tienen que ir precisamente a la guerra a perder su vida, a perder su psicología y a perder completamente todo tipo de salud, todo atisbo de salud mental. Pero volviendo más a la película, os diré que, por ejemplo, otro de los personajes importantes es la figura del teniente coronel Kilgore. La verdad es que Robert Duvall en esta película hace por así decirlo, un papel tan sumamente exacerbado, tan sumamente, en ocasiones incluso extravagante y despiadado, que está también interpretado que lo que te provoca es simpatía, porque el coronel Kilgore lo que evidentemente lo que quiere hacerse pasar es por un loco, o por lo menos quiere dar atisbos de locura, para que todo ese infierno que está alrededor suyo no penetre en su psicología. Por ejemplo, si os dais cuenta, el coronel Kilgore va con un sombrero como si fuera la policía montana, es decir, con una especie como no de crucecita, sino como dos sables aquí montados en un sombrero tipo tejano. Es decir, ni siquiera, por así decirlo, pues digamos que puede llevar un casco, aunque sí lo lleva, por ejemplo, cuando está montado en helicóptero, pero cuando está ya sobre tierra, pues él se pone su chaqueta, se pone sus botas, se pone su sombrero como si fuera prácticamente un vaquero que está allí como de aventura y lo que pretende es surfear, decirle a los demás, mirad qué bien están las olas para hacer surf. Evidentemente eso es una evasión total a todo el infierno que estaban pasando todos ellos, pero que Robert Duvall lo interpreta con una sabiduría y con una inteligencia pocas veces vista en la gran pantalla dentro de lo que son las labores de un actor secundario. La labor de Robert Duvall, del teniente coronel Kilgore, no está, digamos, precisamente en reagruparse alrededor de los protagonistas principales, como Marlon Brando o Martin Sheen, sino que su personaje, digamos, que es como de una historia independiente. Forma parte de Vietnam, pero que no tiene nada que ver con su misión. Y lo que hace, evidentemente, pues es aportar un personaje más estrafalario para que nos demos cuenta, de nuevo, reivindicando toda aquella locura a las que llegaban tanto altos mandos como soldados rasos a través de todo lo que es el proceso de la guerra de Vietnam. Argumentalmente os puedo decir que, si no la habéis visto, la parte final, cuando ya los soldados llegan al final a lo que es la secuencia de la llegada a los dominios del coronel Kurz, es realmente impresionante porque cambia de tonalidad la película, tanto visualmente como emocionalmente. Entonces ya la música, por ejemplo, muy inteligente de Carmine Coppola, nos va dando como una especie de inquietud y de nerviosismo porque ya vamos a cambiar
perdón, cambiamos lo que es la zona de guerra por una zona de guerra interior, de guerra psicológica. La verdad es que hay una secuencia estupenda en la que el capitán Willard descubre a otra persona que había sido también mandada anteriormente para realizar la misma misión que él, es decir, destruir al coronel Kurtz, pero que realmente se ha unido a su causa. Es impresionante ver cómo el capitán Willard se queda completamente extasiado al ver cómo le van rodeando todas aquellas personas de la tribu de la que el coronel Kurtz le ven como un auténtico dios y cómo le cogen para evitar que esta persona le haga daño. Pero por órdenes del propio coronel Kurtz le dice: pase usted, capitán Willard, pase Willard, y dígame qué es lo que está usted haciendo aquí, aunque yo ya sé qué es lo que usted ha venido aquí. Marlon Brando en una interpretación realmente prodigiosa. La manera, por ejemplo, en la que está presentada Marlon Brando en la película no puede ser más impactante, es decir, siempre entre tinieblas, entre sombras, plasmando lo que es su psicología interior, su psicología interna, el sufrimiento que ha tenido, plasmado en esa negrura, y entonces parcialmente se le ve la cara, solo unos rasgos, parte del cráneo, que lo tiene completamente afeitado, indicándole al capitán Weller a qué ha venido y evidentemente dándole el discurso, o un discurso que ya ha pasado en la historia del cine, que es el horror. El horror tiene rostro, y es algo a los que los soldados norteamericanos y la gente en general tiene que acostumbrarse. Entonces le cuenta una anécdota que le ocurrió al coronel Kurtz, prácticamente recién llegado y entrado en la guerra de Vietnam, que es precisamente cuando él llegó a un pueblo y en el que estaban vacunándose una serie de niños y que les habían puesto pues lo que es la vacuna en el brazo. Entonces él, pues bueno, estaba ayudando a vacunar a todos esos niños, y cuando vino el ejército del Vietcong, a todos esos niños les habían amputado el brazo. Y como él posteriormente le habían dejado inconsciente y que posteriormente había visto una pila de brazos, de bracitos de niño, porque no quería que el Vietcong, esos niños, con el favor de los norteamericanos, evidentemente se medicaran o tuvieran esa serie ahora no me acuerdo lo que acabo de decir hace un ratito, precisamente esa vacuna. Entonces, claro, todas esas son las cosas que al capitán Willard, mejor dicho, al coronel Kurtz, le van prácticamente minando su moral y minando psicológicamente. Y lo cuenta como si de prácticamente una noticia, un ejemplar lo diera, como si fuera un noticiario. Lógicamente el capitán Willard, pues ante todas estas crudezas, se va quedando también en la penumbra, excelentemente fotografiado y planificada la secuencia, en el que realmente le va indicando todo aquello por lo que él ha perdido la razón. Evidentemente el capitán Willard pues ya es un personaje muy curtido en Saigón, pero que realmente también tiene ya un pozo psicológico profundo. Pues todas esas maneras de depresivo que tiene al principio de la película, rompiendo el cristal. Es decir, ya nos indica que la capitán Willard no está emocionalmente bien, no está excesivamente bien en sus cabales. Y la verdad es que la película es toda una bajada a los infiernos por parte del coronel Kurtz, que ya había tenido un trasfondo emocional muy fuerte, y también ya del capitán Willard a lo largo de toda la trayectoria hasta conocer al coronel Kurtz. La verdad es que la evolución que tiene el personaje del capitán Willard en todo lo que es la película realmente prodigiosa de principio a fin. Es decir, ya los hechos no solo le van marcando, sino que a medida que va conociendo extractos de la vida del coronel Kurtz, porque se ha llevado él un gran dossier del general que le ha encomendado la misión, va viendo una gran admiración por el coronel y va teniendo sentimientos encontrados en todo momento. Es decir, digamos que el capitán Willard, su personaje, va evolucionando dos grandes aspectos a nivel de guión y algo en argumental. A nivel, digamos, de batalla física, con todos los impedimentos y batallas que se va encontrando a lo largo del río Nun, y luego también psicológicamente descubriendo al coronel Kurtz, pero cambiando radicalmente el chip cuando le conocen personas. Es decir, la evolución del capitán Willard de Martin Sheen en Apocalypse Now es realmente una de las más profundas de la historia del cine. El coronel Kurtz, evidentemente interpretado por Marlon Brando, fue un Marlon Brando completamente exacerbado. Marlon Brando venía pues de rodar en 1976 también, unos años antes, lo que era El último tango en París de Bernardo Bertolucci, donde él realmente, al pie de lo que es, no os voy a contar ahora el argumento, pero al pie de lo que era su amada, que se había quitado la vida, que se había suicidado, él realmente empezó a ser, digamos, él mismo. Y todos los problemas que había tenido psicológicos, pero en su vida real, los sacó en aquella película. Pues aquí, precisamente, hace exactamente lo mismo. Las ideas, por ejemplo, que tuvo de planificar la secuencia en penumbra,
y que el coronel Kurtz estuviera con la cabeza rapada y una persona completamente exacerbada, completamente destrozada emocionalmente, fueron ideas que el propio Marlon Brando le dio a Francis Ford Coppola para que evidentemente pudiera plasmarlas en la película con ese tono tan sumamente oscuro y tenebrista. Francis Ford Coppola, después del calvario que estaba pasando con el rodaje, pues aceptó la propuesta de Marlon Brando y así lo filmaron con la cámara maravillosa de Vittorio Storaro, que ahora técnicamente os comentaré. La verdad es que argumentalmente la película, en líneas generales, se puede decir que tiene una evolución de personaje realmente sobresaliente, que la interpretación que hace Marlon Brando y Martin Sheen son realmente de Oscar, y son dos de las mejores interpretaciones que yo he visto en mi vida en una película, no es decir poco, y arropado por un grupo de secundarios como Harrison Ford en un pequeño cameo, Robert Duvall en el papel del coronel Kilgore, un papel totalmente inolvidable si ya has visto la película, Lawrence Fishburne en uno de sus primeros papeles, jovencísimo también, Sam Bottoms, como también ya le habíamos visto anteriormente en la película de Peter Bogdanovich, la última película. Es decir, todos tienen un papel protagonista estupendo, todos tienen, digamos, su momento para desarrollarse. También los dramas, que no os lo he mencionado, los dramas que tienen a lo largo de toda esa barca atravesando el río Nun hasta la zona de Camboya. La verdad es que todos ellos también tienen sus momentos de gloria, sus momentos buenos interpretativos, su pequeña evolución de personaje. Es decir, Apocalypse Now es una película redonda que no, digamos, no renuncia, además de todo lo que es el horror de la guerra, además de plasmarlo, no renuncia a una evolución de personajes muy clásica, muy bien llevada y realmente impresionante, que todo encumbra a Martin Sheen y a Marlon Brando en el que para mí son sus dos mejores interpretaciones de la historia. Técnicamente, la verdad es que Apocalypse Now se puede decir que es otra obra cumbre de la historia del cine sin lugar a dudas. Todos los decorados, el diseño de producción realizado por Dean Tabularis, tienen un realismo que yo creo que es de otra galaxia, de otro planeta. La manera que tienen, por ejemplo, de planificarse Francis Ford Coppola, de filmar los helicópteros, en lo que es el bombardeo constante de esos pueblos norvietnamitas en los que hay. La verdad es que tiene un realismo increíble. Luego también toda la zona, que tiene una panorámica realmente fantástica, cuando el coronel Kilgore señala los jets que van en el cielo y dice mira, 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 y que bombardean toda una zona, explosionando todo eso. Todo eso no está hecho ni por ordenador, ni digitalmente, ni a base de efectos especiales. Toda esa zona sí que fue volada por los aires, con el consiguiente enfado de las autoridades de Filipinas, evidentemente. Otro de los caballos de batalla que tuvo Francis Ford Coppola durante el rodaje de Apocalypse Now. Se puede decir que la fotografía es un ejemplo a estudiar en todas las escuelas de cine. Vittorio Storaro consiguió unas tonalidades, como os he dicho anteriormente, entre verdes y anaranjadas, realmente impresionante de ver. El verde, digamos que le da más profundidad a todo lo que es las grandes tonalidades de la selva que van atravesando los protagonistas. Y luego ya al llegar a ese infierno invadido por el coronel Kurtz, donde él está como un auténtico dios allí, con otros del ejército norteamericano y también con los indios de esa zona de Camboya, tiene un tono anaranjado que es como si fuera el mismo infierno. Además de que tiene como una especie como de sobrecarga visual, que cuando tú estás viendo la película, ya la parte final, la parte del coronel Kurtz, estás como agobiado, como inquieto, como nervioso. Es decir, tiene una planificación Francis Ford Coppola en toda la secuencia muy visual. Es decir, es muy argumental en lo que se refiere a la psicología de los personajes, pero visualmente esa secuencia es impresionante. Los juegos de luces, por ejemplo, en la batalla del puente de Do Lung, más o menos hacia la mitad de la película, en el que se están constantemente oyendo las voces de los norvietnamitas, gritándole y provocando a los de los ejércitos norteamericanos, que están en la otra orilla del río. Es todo con los juegos de luces, como si no... Para los soldados norteamericanos es como si no supieran de dónde viene el enemigo, el espectador también no sabe dónde está localizado, para que, digamos, darle como una sensación como de aislamiento al ejército norteamericano, como si no supieran dónde le va a salir el enemigo en cualquier momento. Otro de los episodios clave que tiene Apocalypse Now, por ejemplo, es ya, digamos, un momento de asueto para los para los soldados norteamericanos, que es el encuentro, por ejemplo, en aquel espectáculo donde están las chicas Playboy bajándose de ese helicóptero. Es una secuencia que en la versión de Apocalypse Now Redux, es decir, la versión de 3 horas 20, se le añade una serie de secuencias más para puntualizar más el porqué de la secuencia, ya que en la primera película original del 79 que se estrenó, se queda como especie como de mero divertimento precisamente a los soldados norteamericanos, pero que en la versión de Redux se ve que también
esas chicas, esas modelos de Playboy, que en esa secuencia que aparece en la versión Redux, en donde, bueno, invitan a los soldados a subir dentro de los helicópteros donde ellas están, realmente ellas lo que quieren es también pasar tiempo con los soldados norteamericanos, pero no para hacer el amor con ellos o para tener un momento de desahogo, sino porque ellas también emocionalmente están muy tocadas, porque las están tratando también como, pues como unos personajes, como si fueran meros trozos de carne, como meras modelos nada más, y que no le están teniendo en cuenta, digamos, por así decirlo, sus sentimientos. Entonces se produce una secuencia muy bonita que es con el personaje de Sam Bottoms, que es uno de los personajes que van en la lancha con el Capitán Wheeler, en el que está con una de las modelos de Playboy y que realmente ellos están hablando y desahogando sus, digamos, sus penas dentro de lo que es la guerra de Vietnam para el personaje Sam Bottoms y de todo lo que es ese mundillo del Playboy que es para la chica. Es decir, están complementando como psicológicamente a los personajes dentro de lo que es la barcaza del río Nung. Os puedo decir también que la versión Redux se incorporan otra serie de secuencias, como por ejemplo la secuencia de la plantación francesa, que es para mí una de las más importantes de la versión Redux y que complementa también muy bien la película, y os diré el porqué. En esa plantación precisamente es donde se le entierra a limpio al personaje de Laurence Fishburne. Entonces el Capitán Wheeler cena con las personas que están allí en la plantación, son franceses, ellos están evidentemente a expensas de la guerra, no tienen nada que ver, y critican tanto la posición política del ejército norteamericano como la posición política de los norvietnamitas. Es decir, tanto la postura del capitalismo estadounidense como de la del comunismo que estaban teniendo Vietnam en esos momentos. Y que evidentemente Estados Unidos se había metido para no expandir durante más países el comunismo. Evidentemente hay un encontronazo, digamos, de ámbitos o de ideales políticos que yo creo que Francis Ford Coppola y John Milius trataron de una manera profunda pero a la vez esquiva, es decir, sin intentar formarse o que el espectador tuviese una idea predeterminada de que la película pudiera tener algún motivo político por la inclusión de esta secuencia, sino que está más enfocado al antibelicismo dentro de la política, todo es decir, denunciando la utilización de la política para, o mejor dicho, la utilización del ambiente bélico para justificar motivos políticos. Pero Francis Ford Coppola, pues evidentemente, no quería que se fuera por esos derroteros, y la secuencia de la plantación francesa en el 1979 se eliminó, cosa que en el 2001, cuando se editó la versión Redux, pues evidentemente ya incorporó, porque ya Vietnam ya había pasado hace ya mucho tiempo y evidentemente en el 1976-79 estaba muy reciente, digamos, el final de la película, mejor dicho, el final de la guerra contra Vietnam, y podía alterar una serie de conciencias. Todo evidentemente por los motivos políticos que os digo. Pero la verdad es que lo que es la versión Redux, para mi modo de entender, pasa de las 2 horas y media a las 3 horas 20, es decir, 50 minutos más, que yo digo, bajo mi opinión, que complementa mucho a todos algunos cabos sueltos que se habían quedado, por ejemplo, en la película original, o que, no teniendo cabos sueltos, habían cambiado, no argumentalmente, pero habían complementado a las secuencias originales de la película del 79, como por ejemplo, mayor desarrollo, por ejemplo, en la secuencia de la batalla de las Valquirias, con más protagonismo del coronel Kilgore, más secuencias donde el coronel Kilgore ya parece un poquito más, que está un pelín más cuerdo, la secuencia también de los helicópteros donde están las chicas Playboy, la secuencia de la planta fría francesa, es decir, una serie de elementos también que justifican en parte zonas argumentales que habían quedado un poquito descabaladas en la versión original. Y sobre todo, para mí también, por ejemplo, una secuencia muy importante, que es aquella donde el Capitán Wheeler, la única vez en la película que sonríe. Por ejemplo, si en los años 40, en los años 50, a Greta Garbo, una de las grandes actores, una de las grandes actrices del Hollywood de aquella época, se la decía en la película de Ernst Lubitsch, Ninochka, que también comentaré aquí en el canal próximamente, Garbo ríe, que era la gran publicidad de aquella película, se puede decir que en la versión de Apocalypse Now se puede decir que el Capitán Wheeler ríe también, es decir, además de todo el drama que están pasando en la película, el Capitán Wheeler ríe en la versión de Apocalypse Now Redux. Yo la tengo en esta versión Blu-ray, pero también en el año 2001, cuando salió en DVD, me la compré, la versión Redux. La versión Redux está redoblada, dando a Marlon Brando
la voz en castellano que casi siempre tuvo o que ha tenido en muchas otras películas. Pero vamos, tanto escogéis la versión normal como la versión Redux en cualquier formato DVD o Blu-ray, la verdad es que os encontraréis con una de las mejores películas de la historia del cine, un auténtico tour de force emocional, un tour de force físico para todos los actores que interpretaron esta película, un tour de force para el director Francis Ford Coppola, que pasó de intentar rodar una película sobre Vietnam a rodar Vietnam, como él lo dijo, teniendo en cuenta su Vietnam interior, aquel que casi se carga prácticamente su matrimonio, la relación con sus hijos, y que también se carga casi la paciencia de los productores al intentar construir aquellos decorados en época de tifones en Filipinas. La verdad es que Apocalypse Now, la veáis en versión normal como en versión definitiva, en la versión de Redux, la verdad es que son dos películas, es una película realmente imprescindible para todo gran cinéfilo que se presente. Si hace poco os hacía la crítica de Salvar al Soldado Ryan como una gran película bélica y que se fijaba mucho más en lo que es la guerra física y que es una de las cumbres del cine bélico, os puedo decir que esa es superada por la de su amigo Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Una auténtica obra maestra del séptimo arte, un auténtico icono cultural. Es la película antibelicista por antonomasia en la historia del cine. Aquella donde se ha reflejado, donde las heridas psicológicas de todo lo que es la guerra, cómo fueron plasmadas en el personaje del coronel Kurz, cómo fueron plasmadas en el personaje de Marlon Brando, en el personaje de la plantación francesa al denunciar la guerra, cómo fue plasmada en el personaje del coronel Kilgore, en el personaje del capitán Willard. Todo ello en un ambiente bélico realmente insoportable para ellos. Un auténtico infierno que fue la guerra de Vietnam y magníficamente plasmada en esta película, ya por así decirlo, inmortal. Apocalypse Now es una de las mejores películas de la historia del cine, una de las 10 mejores películas de la historia del cine, que sin duda pasará, que ya ha pasado la historia, y para mí pasará la historia como la obra cumbre de Francis Ford Coppola, la evolución lógica de toda su narrativa, también lenta, porque la película tiene un ritmo lento y pausado, pero a la vez rítmico dentro de un ritmo interior, es decir, no dejan de ocurrir cosas, aunque sean en las mentes de los protagonistas. Apocalypse Now es una película recomendada, no, imprescindible. Es decir, así, con todas las letras y en mayúsculas. Imprescindible para todo cinéfilo que se precie. Apocalypse Now es una maravilla del séptimo arte y una de las mejores películas de todos los tiempos, ya no del siglo XX, de todos los tiempos. Espero que podáis visualizarla bien, de principio a fin, sin pausa, porque es una auténtica maravilla, tanto argumental como técnicamente. Se puede decir que técnicamente es la obra cumbre de Francis Ford Coppola. Su fotografía, su montaje, su planificación, su puesta en escena, su diseño de producción, el sonido tan sumamente estruendoso de los helicópteros, de los jets, de las explosiones. Apocalypse Now es una maravilla. No puedo decirlo de otra manera. Simplemente es una de las grandes cumbres del cine de todos los tiempos. Espero que la disfrutéis, espero que os haya gustado mi crítica. Solo puedo decir yo que es una película 5 estrellas, no, 25 estrellas. Una película 10, una película de matrícula de honor. Una película como ya no hay, ni se filmó, ni hay, ni habrá otra, nunca jamás, por desgracia. O por suerte, porque así nos quedará inmortal para siempre Apocalypse Now o Apocalypse Now Redux de Francis Ford Coppola. La maravilla de las maravillas. Hasta mañana.